Las siguientes invitadas son dos mujeres que desde que recuerdan han tenido un gran interés por entender quiénes son y encontrar sentido a este misterio que es la vida. Ambas han cursado estudios universitarios en psicología y poseen amplia formación y experiencia trabajando como psicoterapeutas. Entre otras metodologías, trabajan desde la bioneuroemoción o biodescodificación y hoy van a hablarnos de su trabajo desde este método. Con su charla titulada Biodescodificación, entendiendo la información que hay en la enfermedad, con todas vosotras, Esther García y Cándida Vidal Blanco. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a todo el mundo por estar aquí, sobre todo por haber madrugado tanto. Gracias a la Asociación Mayor Alta por generar estos espacios de encuentro, donde, como habéis visto a lo largo del día de ayer, hemos podido conocer distintas técnicas y distintos métodos para alcanzar un mayor bienestar del ser. En esta misma línea estamos nosotras y esperamos que lo que le tenemos que contar hoy pues, contribuya a su mayor bienestar del ser. Por suerte, os va a cundir el madrugón, porque creo que Antonio del Olmo y María Arboleda tienen unas ponencias estupendas, ¿vale? Hola, buenos días a todas y a todos. Y bueno, simplemente agradeceros también que estéis aquí. A mí también me gustaría agradecérselo a la asociación que nos ha invitado, especialmente a José Luis y a Pilar. Y también a María Blanco, gracias por promover este tipo de acontecimientos donde nos juntamos pues, a hablar de cómo encontramos el bienestar del ser cada una de las personas que estamos aquí. Muchas gracias. Bueno, como no siempre venimos con todos nuestros cuerpos, como ayer nos han explicado, vamos a ver si los ponemos todos juntos para empezar hoy por la mañana y generar un estado que nos predisponga. Les voy a pedir que cierren sus ojos, que dejen un poquito las hojas, los papeles. Vamos a intentar llevarnos la conferencia puesta. Vamos a intentar llevarnos el conocimiento. Siempre queda muy bien llevarnos algo. Cerramos los ojos. Las manos en una posición que nos permitan descansar los hombros y la cabeza. El peso de la cabeza. Ese coco que decía ayer Carmelo, que nos come, que nos comemos. Tomamos una respiración profunda. Y nos damos cuenta de cómo estamos. ¿Estamos aquí? ¿Está todo aquí con nosotros? Recorremos nuestro cuerpo. Quizás desde los pies, quizás desde la cabeza. Y vamos saludando. Le enviamos una sonrisa a los pies que nos han traído hoy. Le enviamos una sonrisa a nuestras piernas. Gracias. Gracias por traernos. Gracias por llevarnos. Gracias por mantenernos erguidos. Le enviamos una sonrisa y un agradecimiento a nuestras caderas, a nuestra pelvis, al tronco. Gracias a todos los órganos internos. Le enviamos una sonrisa a nuestros brazos, al cuello, a la cabeza. Y dejamos que se vayan soltando todas aquellas cosas que nos sobran, que ya no nos sirven,
que no nos aportan. Y vamos generando una apertura, una conexión o una reconexión, una coherencia, como nos contará María, entre lo que pienso, lo que siento y lo que soy. Una conexión con nuestro cuerpo, como nos va a contar Antonio. Y desde esta conexión podemos cristalizar en maravillosas gemas los minerales de nuestra biología, de nuestro organismo, y condensar aquellos conocimientos que nos afinan con algo que está más allá, con algo que realmente sabemos que somos, con aquello que David nos contaba, ese conocimiento de ese yo superior que existe en muchos tiempos y en muchos espacios. Y con esta predisposición me dispongo a crear un nuevo arte en mi ser, en mi mente y en mi esencia, y pinto cuadros de nuevas sabidurías y de nuevos conocimientos. Y así, en esa columna que nos vertebra, donde debemos dejar de lado unos nuevos conocimientos para incorporar otros, sacar viejos paradigmas, esos que no permiten que disolvamos y nos empoderemos. Y desde ahí absorbemos el color y la nutrición que nos oxigena, de aquello que de verdad nos nutre, nos empodera. Y abrir nuestros poros nos abre para sacar y también para llenarnos. Y con este estado sigo respirando y digo gracias. Gracias por todo lo que tengo, gracias por lo que soy, gracias por quien soy, gracias por estar aquí, gracias por de dónde vengo y gracias por a dónde voy. Y con esta gratitud y esta expansión siento el amor de mis células, que les encanta que les envíe las gracias, porque todos los días nos quejamos. Vamos a enviarles una sonrisa. Les pido que traigan a sus mentes una hermosa sonrisa de ternura y dejen que recorra todo su cuerpo esa sonrisa. Lleven esa sonrisa, esa ternura de los niños, esa ternura de la alegría infantil, esa ternura que nos flexibiliza. Y poco a poco, cada uno a su ritmo y a su manera, con este estado en el que ahora puedo poner el vaso boca arriba y permitirme llenarme de aquellos conocimientos que me sirvan en este momento, para lo mejor para mí, para lo que necesito. Y con esa apertura y con esa disposición voy regresando para nutrirme, para empoderarme, para incorporar. Y poco a poco voy abriendo mis ojos. Yo creo que así ya estamos un poquito más juntos, ¿no? Todos los cuerpos, con las cabezas, ¿vale? Ya soy, ya pienso, ya siento y ya puedo actuar con una poquita más de coherencia. Bueno, vamos a hablarles de una técnica que Cándida y yo utilizamos, o de un método que se llama bioneuroemoción, pero realmente para nosotras es unas nuevas gafas para ver el mundo.
no es nada muy diferente a todo lo que llevamos escuchando este fin de semana. Yo considero que no cuento nada nuevo. En todo caso, solo pretendo ser un altavoz y en mi mejor día lo que hago es apartar mi mente, mi temor y mi ego para solamente decir aquello que es importante decir. Eso es lo único que espero muchas veces. Y es mi disposición para hoy, poderles trasladar aquellos conocimientos que realmente les sirvan y sean importantes. Hemos elegido entendiendo la información que hay en la enfermedad y les voy a explicar por qué, porque hay una parte de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de este fin de semana que la biodescodificación, la bioneuromoción o esta nueva forma de entender lo que está ocurriendo nos puede aportar conocimientos que nos sirvan y generen nuevas formas de conciencia, de ser y de estar con nosotros, en nuestro cuerpo y en nuestro ser. Para seguir llevándonos puestos los conocimientos, les voy a proponer un ejercicio. Les pedimos ayer que tuviesen a mano una hoja y un bolígrafo. Necesitamos un trocito de papel, no tiene por qué ser la hoja entera. Quien quiera la hoja entera, claro, no hay ningún problema. Vamos a pensar en una situación o una persona que nos genere un determinado estado de desequilibrio. Pero, por favor, les voy a pedir, donde 0 es ningún desequilibrio, malestar, nerviosismo, y 10 es el más alto, que no elijan una situación por encima de 5, ¿de acuerdo? En torno a 5. Una persona con la que no nos gustaría ir de vacaciones o una situación que en este momento nos esté generando un poquito de inquietud. Pero no elijan una intensidad superior a 5, por favor. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Poner la etiqueta de la situación, una palabra que haga referencia, que a ustedes les resulte significativa, o el nombre de esa persona. Lo escriben en el papel. Si lo tenemos escrito, cojan ahora el papel, ¿vale? Con conciencia. Recuerden todo el mensaje del día de ayer, de todas las personas. Vamos a ponerle conciencia y conocimiento, porque aquí hay una información muy importante todo el tiempo. Y vamos a besar ese papel. Besen ese papel. En donde pone el nombre de la situación, de la persona, bésenlo. Y tomen conciencia, ¿qué sienten? ¿Quieren besarlo o ya no quieren besarlo? Vayan pensando, ¿qué ocurre cuando beso ese papel? Vamos a ponerlo ahora encima del corazón. Pongan ese papel en la parte del nombre, encima del corazón. Cierren sus ojos por un instante. No es por nada, sencillamente porque nos permite conectar un poquito más con el interior. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles son los cambios? Sean conscientes. ¿Qué pasa dentro de mí? ¿Qué siento? Abrimos los ojos, arrugamos el papel. Querían venir a dormir, ¿no? Pues no. No vamos a dormir. Arrugamos el papel y ahora nos lo pasamos por distintas partes del cuerpo. Y vamos a ver qué pasa cuando paso el papel por las distintas partes del cuerpo. Igual ni siquiera quiero ya.
Vamos a fijarnos, ¿qué pasa? ¿Qué siento? ¿Qué está ocurriendo? Vale. Pues nada, esto era solo para entretenerles un rato. Luego seguiremos con esto. Sencillamente quédense con esta experiencia, porque vamos a seguir retomando lo que ocurre con esta experiencia y terminaremos el ejercicio al finalizar. Simplemente sus neuronas ya están predispuestas para recibir muchísima más información y para recibirla desde todas las neuronas. Es que hay muchas más, no están todas aquí, ¿eh? Hay muchas más neuronas en otras partes del cuerpo. Bueno, ayer Carmelo, cuando hablaba en el tema de la alimentación, estaba hablando de qué es la salud y, por lo tanto, qué es la enfermedad. Si yo quiero entender qué información puede haber en la enfermedad o si quiero llegar a conocer qué me puede aportar lo que venimos llamando enfermedad, tendré que entender qué es este concepto. Carmelo decía que viene del latín, de infirmus, y significa debilidad. También del término latín, que es morbo, y es bo, la fuerza de la muerte en el cuerpo. Cuando yo me puse a investigar cuál era la definición de enfermedad, no encontramos cuál es la definición de enfermedad. Sencillamente pone todo el tiempo que es lo contrario a la salud. Y lo que nos podemos encontrar son muchas cosas que nos produce la enfermedad. Pero no existe un concepto claro de qué es la enfermedad. Es aquello completamente opuesto a un estado de salud. A lo largo de la historia, en la tradición más occidental, nos encontramos cosas como que la producían los espíritus maléficos, era la pérdida de la bendición divina, un estado que nos acerca a la debilidad, a la muerte. De nuevo, piensen en esta palabra, cierren de nuevo los ojos. Es muy importante sentir. Pongan en su mente la palabra enfermedad. Volvemos a abrir los ojos, no nos vamos a quedar mucho tiempo con esto, que puede generar muchas conexiones. ¿Qué ocurre? ¿Me apetece pensar en la enfermedad? ¿Me apetece pensar en todo esto? Es algo que digo, uy, qué bien, voy a quedarme en el dolor, uy, voy a quedarme en la enfermedad, voy a ver aquí qué pasa, voy a investigar. No, ¿verdad? No nos apetece en absoluto. Realmente, y además el concepto está también así construido a lo largo de la historia, lo que nos viene produciendo es bastante rechazo. Bastante rechazo. Se define como el estado opuesto a la salud y nos hace pensar generalmente en pérdida y en muerte. Por lo tanto, poquito voy a querer saber yo de esto, tenerlo lo más lejos posible habitualmente, ¿no? Vale. También, durante todo este proceso y a lo largo de la historia, ha ido adquiriendo distintos significados en nosotros. Le atribuimos una serie de significados. Es una amenaza, es algo que me hace perder la condición, el estatus. Es un castigo de las tradiciones más religiosas. Es un enemigo, quizás yo cuando tengo un proceso de lo que le llamamos enfermedad o síntoma, lo entiendo como un reto, ¿vale? Pues bien, es algo que viene a mí o va a ser un enemigo y yo me voy a enfrentar a esto. También el desafío, el concepto de protección. Cuando estoy enfermo resulta que todo el mundo me hace más caso. La gente me protege. Tengo ganancias materiales, prestaciones y también ganancias emocionales. Me cuidan y si a lo mejor he liado alguna, pues hasta me perdonan. Ay, es que como estás malita, es que como estás malito, pues... Esto es habitualmente lo que pensamos de la enfermedad. Y como os decía antes, ¿creéis que en este estado podemos generar algo de escucha o de comprensión? ¿Me apetece estar en el dolor? ¿Me apetece escuchar el dolor? No me apetece. Entonces, ¿qué es lo que vamos a averiguar de la enfermedad? Pues ayer todo el tiempo también el mensaje era vamos a salir de lo conocido, vamos a abrirnos a nuevos paradigmas, vamos a abrirnos a nueva información y vamos a desechar la información que ya no nos está
valiendo para nada, que nuestro organismo, que nuestra mente, que nuestro ser ya no necesita. Y nos podemos preguntar, ¿es posible que esto que está ocurriendo sirva para algo? Hay un ejemplo muy divertido que leí en un libro de Christian Flechet que decía que es bastante difícil que se descubriese la electricidad investigando sobre las velas y la parafina. ¿Ustedes creen que se pudo descubrir la electricidad investigando sobre la parafina y las velas? No, ¿verdad? Pues con esto la enfermedad viene pasando lo mismo. Estamos intentando muchas veces averiguar lo que está aquí y claro, en lo que está aquí yo no puedo conocer lo que está aquí. Y si lo que está aquí tiene otra razón completamente de ser distinta y de existir, pues si yo estoy aquí no lo puedo ver. Era un cambio de grados, como nos decía Carlos en el día de ayer. Si nos atrevemos a salir más allá de lo conocido, si nos atrevemos a revelarnos a las estructuras y a decir, yo no me quedo con lo que me estás diciendo, yo pienso otra cosa, yo voy a averiguar. Y si todos estamos aquí es porque creemos que hay algo diferente, porque si no, no estábamos aquí. Y porque todavía también no lo hemos descubierto, porque si no, tampoco estaríamos aquí. Miren, Carl Gustav Jung, que ayer fue muy mencionado y que también desde la bioneuroemoción se considera como uno de sus padres, dice que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza por curar al hombre. Toma ya. O sea que ahora resulta que aquello que me debilita, que me pone enfermo, que me paraliza, que me genera dolores, es eso que me está curando. Es interesante, ¿no? Otra forma de verlo. En esta misma línea de pensamiento, la bioneuroemoción entiende que hay una información muy importante que podemos extraer de aquello que nos está pasando en cada momento, y es lo que hemos estado escuchando ayer. Lo importante es, ¿nos podemos dejar llevar por otra nueva perspectiva? ¿Estamos dispuestos a que un nuevo modelo nos guíe? Miren, para entender los mensajes que tiene la enfermedad y cómo la enfermedad, aunque nosotros somos una unidad muy compleja, energética, orgánica, funcional, psíquica, emocional, ayer vimos muchísimos aspectos de cómo podemos acceder a afinar nuestra armonía, a conectar con nuestra sabiduría interior. Está bien, pero vamos a entender algo muy importante también, y es nuestra biología. Esto es lo que nos está aportando en este momento desde el punto de vista de la descodificación biológica, la bioneuroemoción, todo este tipo de escuelas. Para saber aquello que está ocurriendo es muy importante que yo conozca este organismo, que conozca esta biología. Y fíjense, mi biología lleva millones de años encontrando soluciones. Yo considero que esto que hay aquí es muy sabio y que es muy inteligente. Yo no considero que esto es un despiste. Y este en concreto menos, ¿vale? Para seguir viajando por estos conceptos, hemos ido evolucionando desde seres unicelulares hasta lo que hoy en día somos, más o menos complejo, más o menos integrado. Y de la misma manera que hemos ido evolucionando como especie, como seres humanos, en el desarrollo embrionario, pasamos también por las mismas fases, ¿vale? Por la creación de órganos, al igual que se han ido creando los órganos a lo largo de la evolución. Y todo esto no ha sido por casualidad. Cada uno de los pasos que ha ido dando la evolución lo ha ido dando y ha ido conservando una memoria muy importante. ¿Y por qué ha conservado esa memoria muy importante? Porque también Carmelo lo decía ayer, nuestra biología es ecológica y prefiere gastar menos. Y si yo consumo menos energía en transformar los alimentos que yo obtengo de la fruta, de la verdura, pues lo prefiere a gastar mucha más energía en transformar otro tipo de alimentos. Este es un principio que existe en la naturaleza. Toda mi biología conserva esta información y conserva todos los cambios que se han producido. Esta es la perspectiva que tiene la bioneuroemoción. Uno de los padres, y yo creo que es muy conocido para todos vosotros, pero no es la única persona, esto se lleva diciendo siglos. Nosotros aquí vamos a mencionar a Hammer porque la bioneuroemoción utiliza estas bases. Desde este punto de vista, desde el punto de vista de que soy un ser biológico y que cada una de las cosas que hay en mí, cada uno de los órganos, cada una de las células, se ha ido especializando a lo largo de millones de años para dar la solución más eficaz en cada momento, ¿vale?
hay dos conceptos importantes que han contribuido de una manera especial a esto. Uno es el inconsciente biológico y otro es el sentido biológico. El inconsciente biológico le podemos llamar a esa inteligencia que ordena, gestiona y da soluciones biológicas ante los cambios y los retos vitales, lo que le llamamos la vida o la naturaleza. ¿Qué es aquello que toma una decisión para que se produzca un cambio o una transformación en la vida? ¿Qué es aquello que ha ido tomando decisiones para que de un organismo unicelular yo haya llegado a esto? ¿Vale? Una inteligencia, quizás le queremos llamar la naturaleza, la vida, la sabiduría de la vida. Y tenemos otro concepto que es el sentido biológico, y es este inconsciente biológico toma una serie de decisiones, pero las toma para algo, no lo hace porque sí. Voy a darles algunos ejemplos para que lo entiendan más fácilmente. Llega el otoño y las hojas de algunos árboles se ponen amarillas, se caen y la savia se retira. ¿Qué ha tomado esta decisión en los árboles? Pues su inconsciente biológico. ¿Por qué? Porque es mucho más ecológico durante las estaciones en las que no hay mucha luz, perder las hojas. Es más ecológico para el árbol que mantenerlas, porque lo que obtienen, la luz que obtienen, no es lo suficiente para transformar el alimento que necesitan. Entonces, ¿qué es mucho más sabio? Retiro la savia hacia el interior y voy perdiendo mis hojas. El inconsciente biológico toma esta decisión ante el cambio estacional y el para qué es para la eficacia energética, para la supervivencia. Ese es el sentido biológico. Miren, de la misma manera ocurre en los animales. Muchos animales, ante los cambios estacionales, pierden su pelo. Los animales que estamos aquí también. A algunos no nos hace ninguna gracia y a otras nos gustaría perder más pelo. ¿Vale? Pero fíjense si es sabia la decisión, que desde que soy una planta sigo manteniendo esa decisión. Mi inconsciente biológico ha dicho, ostras, que esto sirve, que es que resulta que si yo hago determinados cambios gasto menos energía y esto me puede servir para algo. Y desde que soy un vegetal, porque miren, soy un vegetal, soy un animal y también soy un mineral, en mis huesos hay minerales, soy todo lo que hay en la evolución. Como les decía, los seres humanos también cambiamos el pelo. Y también lo hemos ido cambiando evolutivamente. ¿Cómo se produce todo esto? ¿Qué ha ido ocurriendo? Yo les recuerdo sencillamente cosas. La vida en sus inicios se produce en el agua. Y la vida o ese inconsciente biológico decide que hay más espacios, que hay más lugares donde conseguir más alimento, donde diversificarse, donde conseguir espacio. Y entonces, ¿qué hay que hacer en este momento en el que la vida está en el agua y ya está más evolucionada? Pues yo necesito salir a tierra, pero para salir a tierra no puedo tener unas branquias. ¿Por qué? Porque no conservan el oxígeno. Entonces, ¿qué hace esta biología? ¿Qué hace este inconsciente biológico? Empieza a fabricar pulmones. Y yo tengo que fabricar pulmones para poder salir del agua. ¿Quién toma esta decisión? El inconsciente biológico. ¿Para qué? Para el alimento, para la supervivencia. Miren, Hammer y en muchos estudios, este tipo de cambios han ido estableciendo una correlación entre entre el distinto desarrollo evolutivo de las especies, las necesidades que nos encontrábamos y establece una correlación también en los seres humanos para que entendamos por qué estas transformaciones se producen hoy en día en nosotros. Establece una correlación entre la evolución y las distintas capas embrionarias. Y todo ello ha sido porque nos hemos ido encontrando con distintos conflictos como seres. El primer conflicto, los primeros conflictos que nos encontramos son los arcaicos, los de supervivencia. Alimentarme, reproducirme y el más básico, respirar. ¿Vale? Entonces, el conflicto más básico es el de respirar. ¿Qué ocurre cuando yo tengo miedo a la muerte?
mis pulmones van a tener un problema. ¿Por qué? Porque es el órgano que está relacionado con la muerte y la vida. Como les decía Carmelo, yo puedo pasar varios días sin comer, puedo pasar tiempo sin beber, pero les decía, no puedo pasar mucho tiempo sin respirar, ¿verdad? Entonces, cuando yo en mi vida tengo un miedo profundo a la muerte, mi biología lo relaciona con los pulmones. ¿Por qué? Porque fue el órgano que desarrolló para poder seguir en la vida. Los siguientes conflictos de protección y defensa que están vinculados con la piel. Salimos del agua y ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo una piel muy blandita porque estoy en un medio acuático. Tengo que endurecerme porque hay otra materia y también me remineralizo. En el siguiente paso, ¿por qué? Porque tengo que moverme, tengo que escapar, tengo que cazar y también tengo que escapar de los depredadores. Y en la siguiente evolución el conflicto ya tiene más que ver con el neocortes y tiene que ver con las cuestiones que ya son más humanas. Como les decía hace un momento, ¿qué es lo que pone en marcha este inconsciente biológico? Un conflicto y la forma en la que se vive. Como especie, a lo largo de la evolución nos hemos ido encontrando conflictos. En los seres humanos ocurre lo mismo. Yo tengo un conflicto y dependiendo de la manera en la que lo viva, yo lo voy a bascular en uno u otro órgano que se corresponde con las capas evolutivas. Les voy a poner un ejemplo. Miren, probablemente han visto en los documentales que hay en muchas especies en las que los machos matan a los cachorros que no son suyos, que no son propios. ¿Cuál es el inconsciente biológico? ¿Para qué se toma esa decisión? El inconsciente biológico nos dice lo siguiente: como macho yo necesito transmitir mi información, eso es mucho más importante que existan otros cachorros, porque yo quiero transmitir esa información genética. Este es el inconsciente biológico. ¿Para qué? Para que haya más de mi información. Muy bien. ¿Qué ocurre con la hembra? La función de la hembra va a ser proteger a la especie y mantener la especie. Entonces su inconsciente biológico, incluso en muchas especies, les lleva a morirse por proteger a estos cachorros. Si ocurre que el macho es capaz de matar a los cachorros, la hembra va a hacer lo siguiente: la hembra va a entrar en un nuevo conflicto y en ese nuevo conflicto necesita aumentar el número de hormonas para volver a ponerse en celos. ¿Por qué? Porque su inconsciente biológico le dice que hay que mantener la especie. Eso es mucho más importante que cualquier otra decisión. Entonces automáticamente se genera un conflicto. La especie está en peligro porque han muerto mis cachorros. Yo tengo que generar muchas más hormonas y de nuevo volver a reproducirme. Muy bien. Miren, hace un tiempo una persona con la que yo trabajaba, que estaba en un proceso de acompañamiento, tenía durante mucho tiempo una fobia a la extracción de sangre. Estuvimos trabajando con todas las técnicas posibles, habidas y por haber. Era tan impresionante, yo hacía sugestiones hipnóticas, hacía MDR, utilizaba todas las técnicas que sabía, la acompañaba, tenía que hacerse extracciones de sangre para las revisiones de empresa y llegábamos allí, hacíamos todos los procedimientos y cuando le iban a sacar la sangre se coagulaba. Era imposible sacar su sangre. Estuvimos trabajando durante mucho tiempo. Cuando yo empecé a conocer esta técnica y empecé a investigar en ello, empezamos a investigar también en la historia de su familia, porque ese también es nuestro inconsciente. Ahí también tenemos mucha información que se ha quedado grabada de conflictos muy importantes que hemos tenido que superar dentro del núcleo de la familia y que nos han permitido llegar a donde estamos. Bueno, descubrimos que esta mujer no era hija biológica de su padre. ¿Qué ocurría con su biología? Cada vez que se iba a sacar sangre, algo en su biología le decía: estás en peligro de muerte. Y su biología se negaba a la extracción de sangre, porque tomaba esa decisión. Si descubren que yo no soy hija de este macho, voy a morir. Y esa información estaba ahí. Obviamente, aparte de que viene de muy atrás en la evolución de las especies, había una información en su árbol genealógico de un tatarabuelo que había matado
a su mujer porque había tenido un hijo ilegítimo de otra persona. Entonces, ¿qué ocurre? Esta información estaba especialmente activa en esta persona. Cuando descubrimos esta información, esto se desbloquea, comprende lo que le está intentando decir su organismo le está intentando dar una clave para que sobreviva. Si haces eso te vas a morir. Pero cuando una vez que ella descubre qué es lo que está pasando, porque se volvía loca, decía, pero ¿cómo es posible? O sea, pero si yo entiendo todo, o sea, lo racionalizaba, decía, pero si es una chorrada, además había tenido hijos. Decía, pero ¿cómo es posible? Es que no puedo creérmelo. Y cuando tiene esta información y se da cuenta de que su biología le está intentando proteger, todo esto se transforma, lleva una información muy importante. ¿Por qué? Porque este síntoma tenía una intención positiva. Entonces, yo le digo a mi cuerpo, a mi mente y a mis creencias, que alguien ayer preguntaba por la transformación de las creencias, yo le estoy diciendo a mis creencias, no te preocupes, es verdad, tienes razón, si yo hago esto puedo morir, pero ahora te voy a decir que ya no es verdad, estás a salvo, no corres peligro. Y cuando yo neurológicamente llevo esa información, el síntoma se desbloquea. Yo puedo llevar esta información de muchas maneras, como hemos visto ayer a lo largo de todo el día, a través de cristales, a través de muchas técnicas, pero tengo que ser consciente de que hay una información muy importante. Y si yo no conozco que el inconsciente biológico tiene un programa que muchas veces nos gobierna más allá que la razón, muchas de estos cambios y transformaciones no se producen con algunas técnicas. Porque hay una intención positiva y muy profunda en lo que nos está intentando transmitir. Y una vez que yo conozco que hay un programa, que los órganos, que cada parte de mi biología tiene una función y tiene una misión, y yo le llevo esa información y entiendo la intención positiva que tiene lo que me está intentando transmitir y le digo, sí, te entiendo, está bien, estás a salvo, y hago esos viajes en el tiempo y me voy aquí, y aquí cuando viví el conflicto, yo le digo a mí yo, ya está, ya pasó, estás a salvo, vamos a sobrevivir, esto ya no está ocurriendo en este momento. Aquí se produce la transformación, aquí y aquí. ¿De acuerdo? Vale. Sencillamente, características importantes del inconsciente biológico. Miren, el otro no existe en los seres humanos. Si yo veo sufrir a mi hijo o a un ser muy querido, yo puedo hacer un conflicto tal como si yo lo viviera. Es atemporal, y ayer también lo explicó David. Si yo vivo constantemente con un miedo al futuro o con un dolor del pasado, lo estoy expresando en el presente y se está basculando a mi biología, si eso es lo más necesario en este momento. Real es igual que virtual. Simplemente tienen que pensar que el día de mañana no van a tener trabajo, se van a poner enfermos y fíjense si es real lo que está pasando. ¿Qué ha pasado con el papel? ¿Qué sentíamos con el papel? ¿Había algún peligro? No, pero ahí había algo que estaba reconociendo que era real. Y es inocente, no juzga. Al inconsciente biológico le da igual que ustedes tengan comida hoy. Como estén pensando que mañana se van a morir de hambre, va a reaccionar como si ustedes tuvieran hambre. Entonces, cuando yo tengo un síntoma o una enfermedad, tengo que ver que tiene un sentido biológico y tiene un sentido propio, que tiene que ver con la historia de cada uno de nosotros. Tiene esa utilidad biológica, está adaptado a un momento determinado, tiene una intención positiva. Para mí esto es muy importante y viene de la PNL, de la programación neurolingüística, que es una de las técnicas que se utiliza. Sirve para algo. Y si encontramos para qué sirve, tenemos mucha más capacidad de que con cualquier técnica que utilicemos llevemos la información de una manera adecuada. Y tiene una coherencia. Tiene una coherencia con nuestra propia historia. En el caso que les acabo de contar, lo que pretendía era salvar a la persona de una muerte. Bueno, sencillamente hay una relación entre el síntoma que uno vive y la situación de la persona, cómo lo expresa. Son muy importantes las creencias y las emociones, y de esto y cómo lo fijan en nuestra estructura se va a encargar mi compañera Candy ahora de explicarlos, porque vamos un poquito mal de tiempo. ¿Así? ¿Me oyes? Vale. Bueno, pues seguimos con... Vale.
Yo voy a desglosar un poquito más lo que es el método, ¿vale? Pero el método, desde luego, entendido desde ese paradigma que nos comentaba Carlos, ¿vale? Que tiene que ver con ese movimiento desde el corazón, ¿de acuerdo? Estamos todos en ese camino hacia la coherencia. Entonces, básicamente, vamos a relacionar lo que es lo biológico, que tiene que ver con nuestros sistemas biológicos, la neurología, ¿de acuerdo? Que no solo está aquí, también está en todos los demás sitios del cuerpo, en el sistema nervioso, y la emoción. Si nos pusiéramos a definir la emoción, hacia aquí. No, deja pasar. Entraríamos en conflicto, ¿vale?, de expertos, porque siempre nos cuesta definir qué es o qué deja de ser la emoción, pero vamos a seguir un poquito hacia adelante, yo lo voy desglosando. Entonces, básicamente, este método en el que trabajamos es otra vía, como otras que se han planteado aquí, ¿vale?, para encontrar esa emoción inconsciente. Es como si llevásemos luz a esa parte oscura, ¿de acuerdo? De nuevo, un poco en el hilo de lo que estaba comentando Esther, pues bueno, básicamente enlazamos esa emoción oculta, ¿de acuerdo?, con un síntoma y con una historia del pasado. Nuestro trabajo tiene más que ver con llevar conciencia donde no hay conciencia, más que hacer las cosas bien o mal, ¿vale? El bien y el mal es algo que es un pensamiento que no nos ayuda mucho en este nuevo paradigma o en esta nueva forma de ver las cosas. ¿Veis desde este lado? Vale. Entonces, me voy un poco a qué son las emociones. He puesto la foto de Darwin, ¿de acuerdo? Porque Darwin fue una de las primeras personas que empezó a trabajar sobre esto y a pararse y a observarlo. Darwin dijo muchas cosas, no solo hablo de la teoría de la selección natural, en el que el pez más grande se come al pequeño, también dijo que estábamos hechos para ser felices, ¿de acuerdo? Y eso es algo que tampoco ha quedado, parece ser que no se nos olvida en este inconsciente colectivo del que de vez en cuando bajamos esa información. Realmente no hay emociones ni positivas ni negativas. Todas, absolutamente todas, son adaptativas. Tienen una función social. ¿Expresamos las emociones así directamente, espontáneamente? Pues lamentablemente no siempre. Los niños sí. ¿De acuerdo? Están conectados directamente, digamos, a ese universo y ellos sí que lo hacen. Pero cuando vamos creciendo, nos vamos haciendo adultos, vamos aprendiendo, digamos, esos filtros de nuestra cultura en ese proceso de maduración y básicamente todo cambia. Por ejemplo, yo pongo ahí lo del funeral clásico, pero me voy a contextualizar. Un funeral, por ejemplo, aquí en Galicia, con nuestra tradición cristiana, católica, ¿vale?, celta también un poquito para algunas cosas, y imaginaros, alguien se muere, emociones como la tristeza, supongo que estaréis de acuerdo conmigo que son bien vistas, ¿verdad? Es aceptado por la comunidad expresar, por ejemplo, hacia la persona que ha transitado, pues la tristeza. Pero ¿qué sucede con emociones como la ira, la alegría? ¡Oh, por fin se ha muerto! ¿Vale? ¿Eso se expresa en los funerales? ¿Verdad? Pues es un poco, ahí hay un juicio, ¿vale? Esa es la diferencia. Os recuerdo que todas las emociones son adaptativas, ¿vale? No son ni buenas ni malas. ¿Nos reconocemos en ese espejo? ¿Vale? Ahí hay diferentes expresiones, ¿verdad? Por ejemplo, la de la izquierda, de todo arriba. ¿Qué os suena eso? ¿Alguien se anima? No oigo nada. Vale. Uy. Ah, hice trampa. Bueno, la del otro lado, la puesta de arriba, la de la derecha. Vale. ¿Y la de abajo? La que tiene la nariz izquierda abajo. Izquierda abajo. Bien. Veo que nos reconocemos. ¿Y la del medio abajo? Vale. Emociones, no voy a entrar si son primarias, secundarias, universales, de la zona, ¿vale? No me voy a meter en ese terreno. Cada uno que vibre desde
desde la información que tenéis delante, pero todas son adaptativas, ¿de acuerdo? Cuando estoy triste, por ejemplo, mi biología me está diciendo, párate, frena, ¿vale? Reintegra, vamos a ver esto de otra forma, ¿de acuerdo? El invierno es especialmente interesante para integrar este tipo de cosas, sobre todo uno como el de este año. Sorpresa, ¿para qué nos sirve la sorpresa? Si yo creo que lo sé todo, no me voy a reorientar en la vida. Entonces la sorpresa me ayuda a volverme a orientar. Alegría, repetir, reproducirnos, seguir creando. Y el miedo es un intento, tiene una función, es para adaptarnos, ¿vale? Otra cosa es que nos bloqueemos en el miedo. Entonces, bueno, esto es un ejemplo no tan gráfico, luego va a haber otro, pero bueno, básicamente un ejemplo tipiquísimo. Vamos caminando, ¿vale? Por la calle, y hay gente tomándose algo y de repente se ríen, ¿vale? Si yo le pongo el título de mi creencia inconsciente, por ejemplo, se están riendo de mí, ¿vale? Voy a crear una realidad, ¿verdad? Y si pienso que, se habrán contado una historia, se han contado un chiste, el matiz es distinto, ¿verdad? Ahí la diferencia es la creencia, ¿de acuerdo? Todo esto es inconsciente. Aparece la escena, le ponemos el título, nadie se ha enterado, actuamos, ¿vale? Entonces, en función de qué creencia tengamos inconsciente, las cuales no nos pertenecen, prácticamente son todas de información hacia atrás, ¿vale? Vamos a tener un resentir o no. Entonces la idea es que vuelva hacia afuera. Pero bueno, yo sigo. ¿Qué veis ahí? Agujeros, botones, cóncavo, convexo, ¿qué hay ahí? Vale. Fijaros, hay una creencia por debajo, implícita en cada uno de nosotros, y en función de esa creencia vamos a ver una cosa o la otra. ¿Todo agujeros? Vale. Vale, veo que cada uno tiene su realidad, su mapa del territorio, como dirían los de la PNL, la programación neurolingüística. Hay una creencia implícita, compañeros y compañeras. ¿Cuál creéis que es, en función de lo que podemos percibir? La luz, eso, ¿vale? Si la luz viene de arriba o la luz viene de abajo. ¿Lo vemos? Creer es crear. Otro ejemplo, ¿vale? Si yo creo, fijaros, hay una zona de confort, que es la zona azul, ¿vale? Estamos cómodos, comoditos. Es cuando no tenemos que enfrentarnos a esas cosas que nos dan miedo o lo que sea, ¿vale? Luego hay una zona de aprendizaje, que es el círculo más externo. Y luego, en función de si crees que hay magia en la vida, ¿vale? Vas a saltar en una dirección, ¿verdad? ¿Veis el ángel hacia arriba? Y cuando creo que yo no voy a poder, ¿dónde caigo? En zona de pánico. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos todos aquí? Bien. Entonces, bueno, de alguna manera ese es el gráfico que utiliza Christian Fretz, que es uno de los, digamos, de las referencias de la bio, ¿vale? Y en función de un acontecimiento externo, ¿vale? Y en función de nuestros velos, ¿vale? Y de esa información que llevamos encima, vamos a utilizar algo como recurso, se va a imprimir como recurso, puede ser algo neutro, ¿vale? Y en el caso de que no lo expresemos, se puede convertir en una información que podemos codificar a nivel cerebral y a nivel orgánico. Pero bueno, yo sigo, ¿vale? Vamos dándole forma. Entonces, bueno, utilizo la isla, casi todo el mundo utiliza el iceberg, yo voy a utilizar la isla, ¿vale? Eso es una metáfora de cómo somos las personas. Entonces, si os fijáis arriba, he puesto un 7% y eso es la parte consciente. Y toda la parte que está debajo del agua, ¿vale? Es la parte inconsciente. ¿Lo vemos? Entonces se trata de llevar luz, ¿vale? De iluminar esa zona más oscura, ir a esa parte. No a todo a lo loco, ¿vale? Vamos cajita por cajita, creencia por creencia, programa por programa. Y vamos buscándolo. Las emociones
son una de las vías para comunicar consciente e inconsciente. Los sueños son otra posible vía. ¿De acuerdo? Hay varias formas que nuestro inconsciente tiene de decírnoslo. Entonces, como seres emocionales, aparte de otras dimensiones, ¿vale? Pero seres emocionales, desde luego, va a haber un repertorio, digamos, de libros, se utiliza la metáfora de los libros, en función de los cuales estas emociones nos inundan, ¿vale? Son de alguna manera reactivas, cuando no tenemos conciencia. Entonces, uno de ellos sería el transgeneracional, que es todo lo del árbol genealógico que mencionó un poquito Aster. El otro sería el periodo del proyecto sentido transgeneracional, que bueno, a ver, el proyecto sentido gestacional forma parte del transgeneracional, pero es un periodo, digamos, más concreto. Y sería el propio ciclo vital de la persona, ¿vale? De alguna manera, lo que se programa durante el transgeneracional y el proyecto sentido se expresa en la vida cronológica, ¿vale? Para que llevemos conciencia. No es lo mismo, imaginaros, si yo creo que la vida es una serie de lecciones, ¿vale? Una detrás de otra perfectamente organizadas, ¿vale? Que si tengo la creencia de que la vida es una lotería, a veces te caen unas cosas, a veces te caen otras. O si tengo la creencia de que todo lo malo me pasa a mí, ¿verdad? ¿Cuál es la más sana? La de la lotería. La de la lotería está un poco para aquí, está como con un pie en el dual y otro pie integrando. ¿Vale? Las creencias van a crear esta realidad. Entonces, vamos un poquito a los libros emocionales. Hago una cita de Jodorowsky. Jodorowsky, digamos, viene del mundo del arte y de la expresión y maneja mucho, como maneja mucho ese lenguaje, maneja mucho el lenguaje del inconsciente. Este hombre habla de que el árbol es el que contiene nuestros tesoros y nuestras trampas. ¿De acuerdo? Siempre que vamos y encontramos una trampa, vamos a buscar otro tesoro que también está en el árbol, ¿vale? Para integrarlo y reconectar. En la parte de abajo he puesto así un poco de bibliografía para las personas que quieren más datos, para esa mente más racional, ¿vale? También os podéis remitir a la página web del Instituto Español de Bioneuroemoción, que hay un montón de información sobre esto. Pero bueno, hemos ido poniendo ahí algo un poquito. A mí me gusta mucho también hablar de Anne Sussenberger, que fue, es una psicoanalista, ¿de acuerdo? Que fue la que empezó a introducir en la psicología académica, ¿vale? Este trabajo sobre el árbol. Entonces, básicamente, nos dedicamos a acompañar de una forma vivencial, no hablando de ello como estamos haciendo aquí ahora, ¿vale? De una forma vivencial a la persona hacia su árbol, ¿de acuerdo? Lo interesante es localizar esa dinámica del árbol, esa lógica del árbol. Por ejemplo, imaginaros en un caso, por ejemplo, de un desorden amoroso, alguien que, pues bueno, que no encuentra a su pareja ideal, como para fundar una familia o lo que sea, pues podemos ir al árbol y buscamos ahí qué creencias, qué emociones, qué lógica tiene el árbol. Hay, por ejemplo, me hace recordar esto un caso en el que esta persona, explorando, haciendo el acompañamiento vivencial a través del árbol y de su propio proyecto sentido, descubrimos que desde luego la madre cree que todos los hombres, de alguna manera, estoy hablando de una mujer, ¿vale? Que todos los hombres son, vamos a permitirme la expresión, unos puteros, permitírmelo a los hombres, ¿vale? Y entonces buscas más arriba en el árbol y ¿qué sucede? No hace falta ir mucho más, al de los abuelos, a la línea de los abuelos. Pues ahí aparecía un hombre muy, digamos que tenía una vida que estaba con muchas mujeres y una abuela, un abuelo y una abuela que era muy sumisa. ¿De acuerdo? Entonces, en la tercera línea esto se ha programado y luego nace una persona que lleva esta información. Todo esto lo hacemos a través de buscar sincronicidades. Muchas veces son fechas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero pueden ser nombres, pueden ser parecidos físicos, pueden ser síntomas, pueden ser profesiones. Por ejemplo, las psicólogas o los psicólogos en general, una de las cosas que buscamos es el sentido de la vida. ¿Vale? Un electricista busca al padre.
Todo esto es en base a arquetipos, ¿vale? A esa información que también Jung nos transmitió y digamos que son esas formas que tenemos de construir los humanos como paquetes de información. Un profesor, un maestro, ¿vale? ¿Qué puede reparar alguien que de vocación, muy vocacional, es maestro? Probablemente más arriba, ¿vale? El propio clan no ha podido estudiar. Por ejemplo, estoy dando ejemplos, ¿vale? La información siempre se completa, como alguien mencionó también ayer, ¿de acuerdo? El árbol siempre tiende a completar. Puede completar por repitiendo, repetimos la misma historia. Los de arriba pues estaban todo el día de broncas. Pues yo me busco una pareja todo el día con broncas. O puedo hacerlo por oposición. ¿Vale? Me busco a alguien que, bueno, que ni sienta ni padezca. También es muy interesante el tema de la identidad sexual, pero en el sentido de qué identidad sexual desea el clan, ¿vale? A veces sí que somos deseados como hijos, ¿vale? Pero el sexo no coincide con el deseo, digamos, de la madre, ¿vale? O del clan. Bueno, todo esto no son leyes, ¿de acuerdo? Son tendencias. Estamos hablando de un trabajo muy sutil y muy intuitivo. El proyecto sentido, pues bueno, fijaros, el proyecto sentido ya iría desde por lo menos un año antes desde que nos conciben, ¿vale? Estoy hablando de, es aproximativo, ¿de acuerdo? Hasta por lo menos los 3 años, ¿de acuerdo? Estamos totalmente en ese momento conectados a mamá, ¿vale? A las historias del clan por las dos ramas, pero sobre todo a las de mamá. La pregunta aquí que hay que hacerse siempre que se trabaja para llevar conciencia a ese momento sería ¿qué está sucediendo en el clan, ¿vale? En este momento. ¿Qué pasa con papá y mamá? Ejemplos. Por cierto, no tenemos un programa solo, ¿vale? Podemos tener un montón de ellos. A lo mejor el que nos molesta son 2, ¿vale? Y el resto nos sostienen, ¿de acuerdo? Pero bueno, fijaros. El niño Salvador, esa soy yo, ¿vale? A mí, por ejemplo, me tocó ese programa, el programa de Salvador, de Salvadora. Vine a salvar, de alguna manera, a mi madre. Y por eso me dedico, pues, a este tipo de profesiones. ¿Me voy explicando? Entonces, el Salvador sería ese niño concebido para salvar a papá o a mamá. Por ejemplo, se menciona muchas veces aquí lo que es el síndrome del héroe. Fijaros, cuando alguien tiene un proyecto, el clan ha puesto un proyecto para que te salves, solo tú vas a salvar a los demás. ¿El héroe para quién está hecho? ¿O la heroína? ¿Para ti o para los demás? Para los demás, ¿verdad? Entonces, si solo te das a los demás, ¿vale? Vas a caer enfermo o enferma. El niño de reemplazo. Esto es muy común también. Un duelo que no se puede hacer fácilmente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando muere un niño pequeño, ¿vale? A nuestra biología le cuesta aceptar eso, porque no es normal, ¿verdad? Normalmente mueren antes los más mayores. Pues, por ejemplo, ante un caso de esos, alguien muere, el clan, digamos, no lo resuelve ese duelo, y entonces, poneros que pasa con un abuelo, pues la tercera generación, hacia abajo, nace un nieto con esa carga emocional. Esto me recuerda, por ejemplo, un caso de un chico que, con varios intentos de suicidio, que claro, él estaba repitiendo la historia que había más arriba. Justamente era doble por fechas y por nombre de 2 personas que se habían intentado suicidar más arriba, ¿vale? Y entonces él lo estaba repitiendo más abajo. Hasta que lo llevó la conciencia a esa historia y entonces se dio cuenta de cuál era esa pulsión en la que a veces entraba, ¿vale? Los ciclos, ¿vale? También nos dan información de cómo se repite esa pulsión, que no deja de ser un programa de alguien más arriba que no está resuelto y que condiciona nuestro presente. No me gusta mi marido, me fabrico un hijo ideal para mí. ¿Os suena? Vale. Bueno, entonces, digamos, la parte terapéutica, la parte de la toma de conciencia. Conciencia en el sentido no de conocimiento, sino de tomar conciencia y que implique un paso hacia la coherencia.
¿de acuerdo? La conciencia siempre lleva implicado también esa parte de movimiento. Movimiento, desde luego, desde el corazón. Entonces, las memorias que se sostienen son las que tienen falta de paz. ¿Vale? Cuando sigo en esa posición de la víctima, de sentirse culpable, con esos programas que no son nuestros, de los que habló Esther y ha hablado otra gente aquí ayer, ¿vale? Esos programas de qué es la enfermedad, por ejemplo, o cómo se tiene que vivir un duelo, ¿de acuerdo? Es la que nos va dando esa información. Entonces, las memorias se sostienen por falta de paz, ¿vale? Sigo agarrado, se murió mi abuelo y sigo hablando con él 10 años después. ¿Me explico? O sea, yo voy por mi vida y de vez en cuando pues lo mantengo ahí, ¿de acuerdo? Eso es seguir agarrado al dolor, ¿vale? Y a esa memoria. Hay que dejar ir, ¿vale? Es importante, hay que aceptar. ¿Cuándo se liberan las memorias? Pues bueno, la descarga emocional, ¿verdad? Sabemos lo que es la descarga emocional, todos lo hemos vivido alguna vez, ¿vale? Está muy bien. No solo se descarga emocionalmente la tristeza, por ejemplo, la rabia, cualquier cosa, ¿vale? Y desde luego la ampliación de conciencia. Ir, digamos, hacer ese camino hacia atrás y darse cuenta. Eso es lo que nos va a llevar. Y bueno, también un poco lo que comentaba mi compañera. Aquí no estamos diciendo nadie nada nuevo, estamos todos conectados, bajando cierta información, ¿vale? Entonces yo lo que sí que me gustaría decir en este punto es que si tenéis una carencia, o habéis localizado una carencia en vosotros mismos, tenéis un tesoro, ¿vale? Porque hacer un trabajo en esa dirección os va a ayudar a completarse, ¿vale? Estamos en un momento en el que queremos ser más completos, ya no queremos ser perfectos, ni queremos ser los más buenos, ni los más guapos, ni los más listos. Queremos ser completos, ¿verdad? Personas completas, ¿vale? Que se pueden generar su propio bienestar. Entonces, la bioneuroemoción en este sentido, o biodescodificación, digamos que te apoya, te da un recurso para que tú mismo seas activo en la enfermedad, ¿vale? Basta ya de ser pasivo y paciente, ¿vale? Retomemos nuestro poder. Como decía aquí el compañero Carlos, lo de los poderosos y los forzudos, basta ya de ser forzudos, ¿vale? Y vamos a movernos, a hacer ese movimiento con el corazón, ¿vale? Hacia esa integración. Y ahí estamos todos, yo creo, en ese camino a reconectarnos otra vez con quienes somos realmente. Bueno, entonces vamos cerrando los ojos otra vez, porque tenemos muy poquito tiempo y quiero hacer el cierre de ejercicio. Entonces vamos cerrando los ojos y vamos abriendo caminos hacia adentro, hacia nosotros mismos y nosotras mismas. Vamos a empezar a dejarnos acunar por nuestra respiración, llevando la atención desde el pensar hacia el respirar. Muy bien. Haz todo eso que tú sabes hacer para entrar en este estado de relajación. Abandónate a tu respiración. Déjate acunar por ese mecanismo tan maravilloso que te ha regalado tu naturaleza. Y voy a pedirle a tu memoria celular que active una experiencia de bienestar del ser. Quizás sea una persona o quizás sea una situación. Conecta con esa experiencia de bienestar. Se trata de dejarse ir, de dejarse llevar hacia ese bienestar
permite que imágenes, sonidos y sensaciones vengan hacia ti. Quizás le llamas paz, quizás le llamas amor, busca una palabra. Esa experiencia de bienestar, tú eliges. Así que permites que aparezca esta experiencia y la revives. Intensifícala. Muy bien, amplifícala. Accede a tu potencial en estado puro. Si fuera un símbolo, ¿qué símbolo sería? Crea un símbolo para esta experiencia de bienestar. Dite interiormente, para ti mismo, en alto esa palabra que implica el bienestar. Muy bien. Vamos a llevar este recurso hacia las manos. Vamos a visualizarlo en nuestras manos, a vibrarlo en las manos, que nuestras manos escuchen el sonido de este recurso de bienestar. Y vamos a llevar este recurso hacia la boca. Muy bien, visualízate o hacerlo igual, cada uno como sienta. Es el recurso para la pelotita de papel de antes, ¿de acuerdo? Hacia el corazón. Amplifícalo en el corazón. Vibra desde el corazón. Tu corazón se conecta al corazón de todas las personas que están aquí y todos vibran. Muy bien. Déjatelo sentir desde la punta de los dedos de tus pies hacia la coronilla, proyectándolo hacia todos los corazones, los que están en esta sala y fuera de esta sala. Ahí estamos, reconectados a la esencia. Y con los ojos cerrados, muy lentamente, vamos a ir volviendo a la sala con este recurso integrado y movemos los dedos de los pies, muy bien, los dedos de las manos y muy lentamente vamos despedazándonos y volviendo a la sala con esta sensación integrada. Nos estiramos muy bien. Venga, como si fuera que estamos por la mañana, que encima nos han quitado una hora. Y eso que no existe el tiempo. Muchas gracias.